Saludos, mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos a una nueva emisión de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana a la 89.1 frecuencia modulada para todo Costa Rica y también por frecuencias digitales en arroba CRC 89.1 radio, arroba Jonathan Prendas, arroba Red Democrática siempre haciendo difusión en simultáneo de los programas que tenemos con especialistas, expertos, gente de amplio valor en temas de su interés para poder hacer de este país un mejor lugar para vivir. El día de hoy tenemos un invitado que ya ha estado con nosotros, criminólogo especialista en temas de seguridad, Mario Arias, para poder conversar de un tema, Mario, que cuando te lo comenté, coincidimos en que era un tema de mucha tela que cortar, específicamente la vulnerabilidad de los menores de edad frente al crimen organizado. Cuando hablamos de personas de menores de edad, Mario, no estamos hablando necesariamente de 17, 16 años. Ya hoy estamos hablando de 12, 11 y 13 años, una vulnerabilidad directa muy grande y la indirecta que es el que los papás estén inmersos en el crimen organizado que está dejando muchos niños pues sin ese núcleo familiar de estabilidad y de formación social que es tan importante. Bienvenido, Mm, Mario, a este programa que vos sabés es tu casa. Gracias, Jonathan, como siempre, a todos los que nos escuchan. Ya en varios programas anteriores hemos manifestado el interés de mejorar la situación del país, ¿verdad? Alzar la voz, crear propuestas más disruptivas, que el menú sea más amplio, no tan básico como lo tenemos hoy en día. Y uno de los temas más preocupantes, Jonathan, y ahora que se acerca la campaña electoral, es cuáles son las propuestas concretas de los candidatos para erradicar el sicariato infantil, ¿verdad? Como Ujú. usted lo expresa, hay edades etarias, de 12 a 17 años es una edad etaria, pero menor de 12 años son inimputables, ¿verdad? Hay algunos casos de niños menores de 12 años que ya están involucrándose no solamente al sicariato, sino también a la venta de drogas y otros delitos que están alineados a todo este fenómeno criminal. Pero, ¿qué dicen los datos? Y aquí lo más importante es que esto no es un tema nuevo, ¿verdad? El informe de la Nación de 2024 reveló que más del 60% de los homicidios ocurridos en 27 distritos en altos nivel de rezago social. Muchos de los cuadros concentran población joven sin acceso a la educación ni el empleo formal, ¿verdad? Entonces, hay 27 distritos, ¿verdad? Que podemos decir Chacarita, podemos decir El Roble, podemos decir Cóbano, podemos decir también Jacó, podemos decir Quepos, Osa, Corredores, son zonas muy vulnerables para los jóvenes porque, como lo dice el Estado de la Nación, no hay acceso a la educación de calidad, sí hay educación, pero no de calidad, y también no hay empleo formal. Eso implica también que estos jóvenes sean reclutados por el crimen organizado para, obviamente, algunas actividades importantes, ¿no? Que es el narcotráfico, obviamente el sicariato, venta, algún tipo de venta de objetos, carros robados, etcétera. Un montón de portafolio, en ese portafolio criminal que existe de delitos, vemos a jóvenes más incursionando en actividades criminales. Y no es y obviamente es un tema de preocupación donde yo creo que solo un candidato, Fernando Zamora, ha expuesto, digamos, su plan de gobierno, que es más un diagnóstico de la situación del país que propuestas concretas, ¿no? Porque se habla en un plan, una hoja de ruta, muchas cosas que se quieren hacer, pero se busca el qué y no el cómo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo se va a financiar? El qué, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? ¿Dónde se van a hacer ese tipo de cosas? Creo que es una apuesta bien buena para el país, que los candidatos no solamente vean el tema punitivo, ¿verdad? Más cárceles o más el tema de penas, sino también ver a la parte más preventiva. El Ministerio de Justicia en Costa Rica entre el 2018 y 2023 enumeró menores procesados por delitos vinculados al crimen organizado. Eso incrementó un 230% del 2018 a 2023. Quiere decir que después de la pandemia,
tuvimos un incremento exponencial del crimen organizado reclutando jóvenes. ¿Qué pasa, obviamente, con estos niños? Los resultados se ven que en este caso, 5 niños de 13 años son los sicarios más jóvenes de Costa Rica, ya detenidos y sentenciados. 5 niños de 13 años en Costa Rica. Eso, obviamente, es inimpensable. Y obviamente eso es lo que nosotros, como profesionales, criminólogos, abogados, todos los que trabajamos en ciencias sociales, no queremos ver propuestas de las de siempre, ¿verdad? El menú Ujú. básico. Queremos ver cómo vamos a erradicar el sicariato infantil en Costa Rica, no solamente con tema de penas, sino cuál es la propuesta en prevención, ¿no? Inversión social. Como usted lo dijo en las primeras frases, es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, pero ¿cuál es la hoja de ruta que necesitamos para que Costa Rica y estos jóvenes, ¿verdad? No incursionen en el crimen organizado? Y no solamente en zonas como Chacarita, Robles, sino también en Batán, vemos en Guararí, en Heredia, más o menos son 30 zonas bien conflictivas que tenemos en Costa Rica, donde se da el narcomenudeo y se dan otro tipo de actividades criminales. Lo más importante aquí es el cómo, Jonathan. ¿Cómo lo vamos a solucionar Ujú. dentro de la institucionalidad? Porque esto no es solamente el Poder Ejecutivo, tiene que ver con la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial. ¿Cuál va a ser el proyecto estrella de los candidatos que vengan a calmar, digamos, esa ola de homicidios que se dan digamos, en zonas vulnerables como es Punta Arenas, que realmente son alarmantes los datos en Punta Arenas? Solo el 2023 y 2024, el 60% de los homicidios que se dieron en Punta Arenas eran de menores de edad. El 60%, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente esa incursión del joven en crimen organizado está creciendo todos los días y obviamente en los últimos años, ¿qué hemos hecho para que realmente poder parar ese tipo de actividades, ¿verdad? Mario, para poder hacer este balance, que coincido con vos, es multifactorial por donde quiera que se vea, a la hora de generar el por qué, es más bien, a la hora de generar el cómo, hay que ver el por qué estos jóvenes llegaron a donde llegaron. A ver, hay una causa, y esa causa, al margen de los diagnósticos, al margen del qué está pasando, es el pasado cercano o la constante en los años pasados, a una década para acá, que nos está generando esta realidad. Cuando hablamos del cómo solucionarlo, podríamos hablar entonces del por qué llegamos a este problema en el caso de los jóvenes de estas edades, entre 12 y 16, 17 años. ¿Qué pasó para que llegaran aquí? Para poder empezar a hablar del cómo resolverlo. Claro, digamos, yo hice una investigación un poco profunda con el Ministerio de Educación. Eh, Esto tiene que ver un tema del acceso, el tema de la prevención social. ¿Cuáles son las herramientas que el Estado le está dando a los jóvenes para poder salir, digamos, salir al mundo mejor preparados? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que llegamos a la pandemia y había un apagón educativo, ¿verdad? Más o menos 218.000 niños no tenían acceso a el Internet. ¿Qué pasó con esos niños si las escuelas estaban cerradas? No tenían acceso al Internet. ¿Qué pasó con esos 218.000 niños en esa época de la pandemia? Muchos desertaron del sistema educativo formal y otros se fueron a trabajar, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo estaban haciendo en esa época después de 2020, 2021, 2022? Si vemos las cifras de incremento de jóvenes involucrados en el crimen organizado, estamos viendo que es un tema post-pandemia, ¿verdad? Y vemos realmente que la mayoría de zonas conflictivas que no tenían acceso al Internet, algo básico, eran en zonas rurales. Punta Arenas, Guanacaste, Limón, la zona de San Carlos, no tenían tanto acceso. Entonces, mucho de esa deserción escolar va asociada también a que muchos grupos criminales adoptan a estos jóvenes para, obviamente, subsistir, familias muy pobres y obviamente con un rezago educativo, económico y también de empleabilidad, vemos los resultados que tenemos hoy. Esto realmente se iba a venir a ver, digamos, se veía,
digamos, en el futuro que podía pasar. Pero en Costa Rica no se hace este tipo de análisis profundos. ¿Qué es lo que puede suceder si hay unas acciones por parte del gobierno? Hay una omisión por parte del gobierno en esta época que realmente está repercutiendo hoy. Y obviamente no es posible que, digamos, 135 menores de edad sean sicarios en Costa Rica y que Ujú. sean sentenciados en los últimos 2 años. En los últimos 2 años, 135 jóvenes que deberían estar en el colegio o ya yendo a la universidad están en prisión, ¿verdad? El sistema penal juvenil, ¿verdad? Un tema más de reserción. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa como profesionales y también los expedientes del 2019 a 2023 subieron de 490 expedientes a 1000 expedientes. Entonces, estamos viendo ese rezago a nivel educativo, obviamente la deserción escolar, también un rezago en las becas Avancemos, ¿verdad? También en las ayudas de Lima. Entonces, esto es un tema interinstitucional que necesitamos obviamente abordar no solo de un eje punitivo, sino también integral, desde la prevención social, obviamente trazabilidad de estos jóvenes. Hoy el Patronato Nacional de la Infancia no sabe realmente cuántos jóvenes están involucrados en sicariato en Costa Rica. Hay un interés superior del niño que obviamente el Estado, como imperio de ley, lo tiene que proteger y realmente no tenemos, digamos, esos datos en estos momentos. Se prevé que en Costa Rica hay más o menos unas 5.000 personas involucradas en diferentes actos delictivos, ¿verdad? Desconozco cuántos en exactitud son menores de edad, pero ese es el promedio a nivel país que tenemos, digamos, personas vinculadas con diferentes actividades criminales en ese portafolio que tenemos hoy en día: narcotráfico, minería, trata de personas, lavado de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, Jonathan, aquí la pregunta es, ¿cómo los candidatos van a ofrecer alternativas? Porque yo he escuchado varios candidatos, ¿no? Más policías, más tecnología, pero eso no va a resolver el problema de raíz. Más policías son necesarias, sí, para hacer una intervención en estos lugares. Es un tema de contención. La tecnología es un tema de contención. El tema legal, el tema de crear más leyes y obviamente más cárcel a las personas, es un tema de contención. ¿Cómo? Y aquí es donde los políticos en los últimos 20 o 30 años se han desligado del tema de prevención, porque el tema de prevención es muy lento, Jonathan, es muy lento y los resultados se ven a mediano y largo plazo. Entonces, como estrategia política, para los políticos no es atractivo vender un producto o darle a la ciudadanía un producto que realmente no lo van a poder cumplir. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Sí, vamos a ver discursos de mano dura, más punitivos, van a prometer todo lo que un candidato pueda prometer, más policías, etcétera, pero realmente no estamos llegando a la raíz del problema. ¿Cómo vamos a hacer en Costa Rica para extraer 600 a 800 sicarios que hoy matan a cualquier persona por cualquier tipo de dinero y obviamente les están desangrando a Costa Rica? ¿Cómo los candidatos van a darle una alternativa al país para poderlos extraer de un sistema y ponerlos donde tienen que estar, en la cárcel? ¿Por qué digo extraerlos? Porque el OIJ hace un gran labor, pero el OIJ solamente puede desarticular un grupo criminal por semana. Ese es el alcance operativo que tiene el OIJ. Uno o dos por semana, a veces tres, a veces una semana que no tienen, digamos, detenciones. Pero ese es el promedio. Entonces, y obviamente ha crecido la criminalidad en Costa Rica, pero los cuerpos policiales se han sido debilitados, ¿no? El OIJ fue un tema de desarticulación de grupos criminales. Entonces, en estos momentos, bueno, la Asamblea Legislativa aprobó unas plazas para el Poder Judicial, pero el ministro Novia Costa dijo que no había plata y que no se iba a entregar el dinero. Entonces, ¿qué sucede con eso? No van a tener más personal para darle más operatividad a la situación y obviamente poder desarticular grupos criminales. Entonces, sí, se pueden desarticular grupos criminales, pero los espacios no quedan vacíos. Otro grupo criminal fluye.
Y ahí es donde nosotros tenemos que atacar no solamente los grupos criminales, sino a nivel integral, que estos jóvenes no se integren a grupos criminales. Y, y Jonathan, algo muy importante que le he venido dando seguimiento es a la ley que se aprobó ahora para sancionar el reclutamiento de ilícito de personas menores de edad que grupos criminales lo utilizan. Entonces hay una ley ahorita, ¿verdad? Una ley que se aprobó en abril, mayo de este año, y esa ley lo que hace es que todas las personas menores de edad que están cometiendo actos delictivos están dentro de una estructura y obviamente se van a perseguir a esas estructuras, ¿verdad? Pero también se necesita también presupuesto para la JED, para la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada, Sí. o para las fiscalías territoriales, o para las fiscalías de vulnerabilidad. Entonces, no solamente es un tema punitivo o de represión, sino también necesitamos trabajar el tema preventivo. Y a hoy no he visto ningún candidato, ni por lo menos tocar el tema, ¿verdad? Porque es un tema sensible, pero sí, aquí lo más importante, Jonathan, es cómo vamos a solucionar el problema de las becas de los estudiantes, cómo los vamos a retener dentro del sistema educativo formal, cómo le vamos a dar trazabilidad por medio del MEP y el PANI o el IMAS a estos jóvenes. Es más barato invertir en estos jóvenes que meterlos a la cárcel. Entonces, es un tema de estrategia que el país y los candidatos, como un pacto nacional, debería hacer esto, desarrollar una verdadera estrategia para lograr por lo menos desarticular el sicariato en Costa Rica, una estrategia antisicariato en Costa Rica que no solamente vaya en extraer a estos grupos, sino también el tema de prevención social, darle trazabilidad. Realmente es urgente, mi estimado Jonathan. El país se está desangrando y no es justo que por 20.000 colones, 30.000 colones, un muchacho mate a otra persona o, si usted vio el caso en la última investigación que hizo el OIJ, un funcionario del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que estaba en un bar y por error llegó un sicario y lo mató, ¿verdad? Eso es, Jonathan, usted o yo podemos estar en un bar, llega una persona y te dispara y se truncó tu vida por un tema de sicariato en Costa Rica, que no ha sido atendido como tiene que ser por las partes de las autoridades, por todo el Estado costarricense y la clase política que tiene que meter un poquito mano dura a esto. Esto ya no podemos ir solamente un tema, digamos, de meter más cárcel o crear una cárcel nueva, sino un plan integral. Y en ese plan integral necesitamos realmente personas profesionales con la idoneidad para poder tomar decisiones de política pública. Mario, en las últimas estudios de opinión se evidencia que el tico está aceptando la idea de mano dura. Ujú. Cuando se intenta explorar más a fondo en esos segmentos poblacionales, no queda claro de qué entienden por mano dura, porque en el ambiente democrático tradicional de Costa Rica no se está pensando necesariamente, obviamente, en un ejército o necesariamente en una cárcel tipo la de El Salvador, sino más bien en una mano dura de alguien con autoridad que haga valer la ley. En ese concepto de mano dura, ¿qué se puede o cuáles serían las acciones que un gobierno gerencialmente llevado adelante de manera correcta debería de hacer para cumplir con esta demanda popular de seguridad y de bienestar? Es más plata, es más tecnología, es trabajo en equipo, es transformar la educación, es generar trabajo. ¿Qué sería esa mano dura en función de enfrentar el crimen organizado que cada vez más se apropian de cantones? Bagaces me decían que está bastante complicado, en la zona sur también, es decir, cada vez más son cantones que uno dice, pucha, pasó algo y ya lo perdimos. ¿Qué se puede hacer en el concepto mano dura? Wow, ese es un tema bastante complejo. Muchos jóvenes, en una encuesta de Flaxo, ¿verdad? Para toda Latinoamérica, se le hizo esa pregunta, ¿verdad? A los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes están viendo otros modelos, como el modelo Bukele, ¿no? De mano dura, que es un tema mano dura, ¿verdad? Que prácticamente le está dando a su país más seguridad,
a cambio de violentar algunos derechos fundamentales, ¿verdad? Esto es un tema, Jonathan, integral. Yo lo hablaba con un candidato y me decía, mira, vamos a apoyar las becas, vamos a apoyar al sistema educativo formal, vamos a trabajar más el tema de prevención. Pero, Jonathan, eso suena muy bonito en papel, pero los resultados son a mediano plazo Ujú, y el país está desangrado. Entonces necesitamos una estrategia un poquito más fuerte. Y he pensado, ¿verdad?, en una estrategia bastante amplia del tema de sicariato, que realmente el país, cuando se le pregunta, y yo le he preguntado a varias personas en Costa Rica, ¿usted estaría dispuesto a restringirse sus libertades por más seguridad? Y la gente me dice que sí. La gente prefiere restringir sus derechos fundamentales, como el libre tránsito o algunos otros derechos de movilidad y esto, a cambio de seguridad. Si a las personas jóvenes se les pregunta, usted puede ser asesinado o una bala perdida, prefiero que se me restrinja esos derechos antes de tener la suerte de tener una bala perdida. Entonces, aquí vamos a la pregunta. Si nosotros tenemos esa información por parte de los jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando 18 a 35 años, ujú. que son la clase productiva en el país. He pensado que Costa Rica va a tener en su momento tener un estado de excepción por un único delito, el sicariato. Las personas que se dediquen al sicariato como modus vivendi, en una estructura criminal, ya sea en una estructura criminal o que haga trabajos por encargo, esos grupos tienen que ser sacados de la sociedad. Entonces, estamos violentando los derechos fundamentales de todos 5 millones de personas por 600, 800 personas que tienen que salir hoy de las calles, porque son los que están desangrando el país. Entonces, cuando nosotros vendamos un proyecto, de decirle a la gente, Jonathan, yo creo que si yo le digo a usted, mira, vamos a levantar en un estado de excepción, usted no va a tener ningún problema, porque usted es una persona honesta, trabajadora, y usted no está vinculado a ningún grupo criminal. Aquí es donde viene a jugar el delito del sicariato como modus vivendi. No estamos hablando de narcotráfico, lavado de dinero, no. El único delito que le está haciendo mucho daño al país no es el narcotráfico, es el sicariato, porque por medio del sicariato están matando muchas personas, personas que no tenían nada que ver, daños colaterales, menores de edad, mujeres, taxistas, etcétera. Entonces, aquí llega la discusión, los detonantes, Jonathan. Cuando llegamos a la política o en temas de política pública, no vamos a pensar en, en videos, rescatar espacios públicos. Eso ya no vende. La gente necesita un detonante más. Y el detonante es decir, ok, ¿cómo vamos a sacar a esos grupos criminales de la calle? ¿Cuál es tu respuesta? Con mano dura, firme, y decir, bueno, vamos a crear un proyecto de ley para que 38 diputados valientes digan, alcemos esos derechos fundamentales de estas personas para poderlos sacar y meterlos a la cárcel. Y ahí, obviamente, todo esto va acompañado de un plan integral. Prevención, trazabilidad, prevención social, darle al MED más capacidad para que estos jóvenes puedan incursionar en el sistema educativo, un tema de empleabilidad joven, etcétera. Pero Jonathan, si a mí me pregunta cuál es la vía, esa sería una de las vías más fuertes que se podrían implementar en Costa Rica, pero si nos vamos a otras tesis o otras aristas, le están apostando más al tema de prevención social, que va a durar 2 o 3 años y el país se va a seguir desangrando en esos 2 o 3 años. Entonces, sí quiero que quede claro el tema del estado de excepción, ¿verdad? El estado de excepción sería para un único delito, que sería el sicariato,
que en la constitución política la vida humana es inviolable. ¿Y cómo es posible que una persona por 20.000, 30.000 o 50.000 colones mate a otra por error? Eso no es posible en Costa Rica. Y eso hay que pararlo en Costa Rica. Y hay que entrarle raíz al problema. Y uno de los grandes problemas que tenemos en Costa Rica es que nadie alza la voz. Ujú, O no se sabe cómo lo quieren hacer, o realmente quieren patear el tarro hacia el frente, o tirar todas las cosas debajo de la alfombra. Pero llegó el momento de tomar decisiones en el país y yo creo que el tema de mano dura, un mensaje como estos a los jóvenes, si los jóvenes no están involucrados en crimen organizado, no tienen nada que temer, porque recuerda una cosa, esos 600 y 800, entre 600 y 800 jóvenes y mayores de edad que se dedican al sicariato por modus vivendi, ya están identificados, ujú. ya están identificados. Entonces, eso es lo más importante de estos proyectos. ¿Quién va a tomar la batuta en estas elecciones para tomar este tipo de riesgos? Le va a llevar una imagen, un mensaje a estos jóvenes, es decir, yo estoy dispuesto realmente a comerme la bronca. O llegar a decir, no, vamos a rescatar espacios públicos, vamos a poner más policías, más tecnología, que es importante, sí, pero eso no soluciona el problema. No va a solucionar las muertes todos los días por sicariato, por daños colaterales, menores de edad involucrándose. Realmente hay que hacer una intervención del país en este fenómeno, que para mí es el fenómeno más gravoso que hay. Sí, lavado de dinero, venta de drogas, trata de personas, etcétera. Pero aquí estamos hablando de vidas humanas que están prácticamente eh, por un precio, 30.000, 40.000, 50.000 colones. Eso yo creo que deberíamos intervenirlo lo más pronto posible, que está involucrado con el tema de sicariato infantil, reclutamiento de menores de edad para cometer actos delictivos. Todo esto hay, hay leyes, hay leyes fuertes, tenemos un organismo de investigación fuerte. Lo que necesitamos es también más inversión a los cuerpos policiales, no solamente de tecnología, sino de recursos humanos y también necesitamos, obviamente, crear una estrategia nacional, no ir improvisando. Ah, más escáneres, vamos a esperar que Estados Unidos nos regale los escáneres. No, realmente esto es un problema nuestro y no, lo tenemos que solucionar nosotros. No puede llegar otro país a solucionar nuestros problemas. Ve a Ecuador. Ecuador pasó por lo mismo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Ecuador, más o menos 35.000, 40.000 personas están involucradas en crimen organizado. Es 5 veces más grande que Costa Rica, desde luego, es mucho más grande. Y vea que Costa Rica más o menos anda unas 5.000 personas. Entonces, estamos muy parecidos a lo que está sucediendo en Ecuador, nada más que Costa Rica es muy pequeño. Entonces, ¿cuáles son las acciones concretas que vamos a esperar o vamos a escuchar en las nuevas elecciones que van a hacer en 2026? Quiero escuchar eso. No quiero escuchar más de lo mismo, el menú básico, ¿no? Que solo realmente dicen un diagnóstico. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no lo dicen cómo. Por darte un ejemplo, mi estimado Jonathan, eso es uno de los grandes desafíos que tenemos en la criminalidad actual y cuál va a ser el reto a futuro para los próximos candidatos, ¿verdad? Mario, ¿considerarías un grupo de choque, un grupo policial de alto rango, tipo el que le dio persecución a Pablo Escobar? Sí, dentro de la propuesta está crear el Ministerio del Interior, ¿verdad? Ahí en estos momentos existe el Es la Ministerio de transformación de Gobernación. gobernación. Exacto, hacer la transformación y se va a crear un grupo élite, ¿verdad? Ahí va a estar PCD, Vigilancia Aérea, va a estar Guardacostas, va a estar todos los grupos policiales especializados en un mando policial realmente fortalecido. Una cosa es el delito común, que eso le va a corresponder a fuerza pública, un delito, el delito de crimen organizado, que obviamente va a tener una injerencia con el fiscal general por el tema de el brazo extendido con el OIJ en estos momentos, que están trabajando como islas realmente. Necesitamos fortalecer. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra defensa nacional? Entonces, necesitamos no tener un aparato como fuerza pública, un elefante blanco ahí en el cuarto, sino necesitamos dividir las funciones, que policía de tránsito pertenezca a fuerza pública,
que pertenezca a Fuerza Pública, ujú, porque son alineados. Ahorita los funcionarios de Fuerza Pública hacen partes porque tienen código de tránsito, ujú, están alineados en esa parte, pero lo que es policías especializadas necesitamos crear el Ministerio del Interior. ¿Para qué? Para fortalecer el crimen, para fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Entonces, en estos momentos el país tiene 8 ministerios en seguridad, 8 ministerios que tienen que ver con seguridad. No, no, la idea es en 4 ministerios. Presidencia, que va a estar el Consejo de Seguridad Nacional, va a estar el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia. Y pare de contar, 4 ministerios que van a trabajar coordinadamente para trabajar el tema de seguridad ciudadana, crimen organizado, justicia y defensa nacional. Esta es una de las propuestas que también vamos a implementar. Vamos a tratar de que los candidatos escuchen este tipo de propuestas para que tener un tema de contención, Jonathan. En estos momentos no tenemos contención. Es lo que hace el OIJ y punto. Y Fuerza Pública y algunos cuerpos policiales. Mira, la droga está entrando por 4 puntos en el país. Por Draque, ujú, por Golfito, ujú. Cabo Velas y Corredores. Son los 4 puntos. En esos 4 puntos no hay delegación de OIJ. No, no. Pero me explico. Los grupos criminales se involucran donde no existe una investigación. Sí, hay fuerza pública y todo, pero no existe, digamos, en otros puntos como Punta Arenas, que sí está, digamos, el OIJ en Punta Arenas. No va a entender el punto. Sí, Entonces, claro. estos grupos criminales son tan violentos, tienen recursos económicos, que también el país tiene que fortalecer también sus grupos policiales. No solamente PCE, vigilancia aérea, migración, policía de control fiscal. Jonathan, ¿hace cuántos años la policía de control fiscal son los mismos hombres y mujeres, siempre los mismos? Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra el contrabando? ¿Por qué? Porque hay una clase política en Costa Rica que dice, no, 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 la policía fiscal déjela ahí quietica y la mueva. ¿Por qué? Porque hay mucho contrabando en Costa Rica y que la clase política también así lo quiere favorecer. Y hay que ponerlo con nombres y apellidos. Pero lo Ujú. más importante aquí es fortalecer esos cuerpos policiales dentro de un Ministerio del Interior que realmente, y no es, y Jonathan, y aquí yo no estoy diciendo crear plazas, ¿no? Es con lo que tenemos es reorganizar, Reorganizar. traer el, traer el viceministro de Unidades Especiales, que es el señor Steller, y traerlo para el Ministerio de Gobernación. Tendría una cartera de Gobernación, una cartera del viceministro de, del Ministerio de Interior con unidades especiales, donde ya podrían tener su propio presupuesto, dotar mayor el personal, fortalecer esos cuerpos policiales para lo que viene. No es para lo que tenemos, es para lo que viene, porque lo que viene es mucho más Ujú. agresivo para el país y Costa Rica necesita por lo menos un plan de contención. Estas son una de las propuestas, digamos, importantes. También fortalecer el Consejo de Seguridad Nacional, que es importantísimo, que en estos momentos no está reglamentado, no hay un reglamento del Consejo de Seguridad Nacional, no se sabe cómo funciona, el presidente a veces convoca, no convoca, eh, es una improvisación total, ¿no? Y es un modelo que realmente hay que fortalecer. También hay que fortalecer la inteligencia policial. Está la DIS, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, está la DIAC, la Dirección de Inteligencia Policial, y está la Dirección de Ciberseguridad. Esas, esos, esos deberían estar en una sola agencia, Es un archipiélago lo que hay. trabajando. ¿Ah? Es un archipiélago lo que hay. Es exacto. Entonces, la inteligencia del país, no hay una ley de inteligencia en el país. Hay que crear una ley de inteligencia. Entonces, cuando nosotros armamos un C5, un centro comando de información, un C5, que tenga una agencia de seguridad y ciberdefensa, donde esté ahí la DIS, Seguridad Nacional, que esté la DIAC para temas de inteligencia policial, que esté ahí la Dirección de Ciberseguridad para delitos financieros y ciberdelincuencia. Tenemos que ir pensando más en luces largas, no en luces cortas. No podemos pensar con lo que tenemos no nos alcanza, mi estimado Jonathan. Y también algo importante es el ADIS, perdón, el ICD, fortalecer el ICD. El ICD se quedó en los años 90, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que realmente está ahí arrinconada dentro del ICD y que en los últimos años no se ha fortalecido por parte de los gobiernos? ¿Por qué es?
porque hay un tema de legitimación de capitales. Entonces, Jonathan, el panorama es muy amplio, ¿verdad? Pero aquí lo más importante es que los candidatos tienen que ir con un menú más amplio. No podemos llegar a escuchar nada más, vamos a contratar 7.000 policías. Para contratar 1.000 policías se necesitan hacer 35.000 entrevistas. ¿Usted cómo en un año no las hace? Me explico. ¿Cuántas personas quieren ser policías ahora? ¿Qué incentivos tiene para ser policías? ¿Verdad, mi estimado Jonathan? También un proyecto estrella que espero que se pueda lograr en Costa Rica pronto es crear los agregados policiales en el extranjero, las agregadurías policiales en el extranjero. Y la gente me va a decir, ah, Mario, hay que crear más plazas. Y le digo, yo no, no hay que crear más plazas. ¿Qué hace el embajador en Ecuador? ¿Qué hace el embajador en Panamá? Ese tipo de la política exterior en Costa Rica tenemos que fortalecerla a un tema más de ayuda de ayuda internacional para Costa Rica. De hecho, ahí me das pie por una pregunta que tenía en el tintero antes de entrar en algo ya de la población infantil versus crimen organizado. Debemos entender entonces este ecosistema, este problema, como algo de seguridad nacional y de soberanía nacional y ya no como el delito menor que se cometía antes y que estábamos acostumbrados a resolverlo con las mismas palas de siempre para poder poner la tierra en donde se acomoda. Necesitamos pensarlo en esa otra nota entonces, en soberanía nacional y en en seguridad nacional. Seguridad humana, Ujú. justicia y defensa nacional, porque esto es un tema transnacional. Y para temas transnacionales hay que luchar a nivel transnacional. Costa Rica en estos momentos no tiene ninguna representación a nivel internacional. Entonces, el ministerio o la Cancillería, ¿verdad? Yo estoy proponiendo que por lo menos 6 embajadas se conviertan en esos seis embajadores, se conviertan en nuestros aliados en lucha contra el crimen organizado. Que ese embajador, obviamente, a mí me gustaría crear la figura del agregado policial, pero eso significa dinero. Es utilizar la figura del embajador y mandar ahí un ex fiscal, un exministro. ¿Para qué? Para crear una estrategia regional contra las rutas del crimen. Ecuador, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos y España. Entonces, imagina crear una estrategia regional que los embajadores estén ligados a trabajar el tema de crimen organizado, porque no es el pensionado de lujo que va a ir a una embajada, no, no. Es un profesional de la Fiscalía o el Ministerio de Seguridad Pública o del Ministerio de Justicia que va a ir a ejercer ese rol a nivel internacional, porque recuerda que nosotros tenemos jurisdicción Ujú. en las embajadas y eso es un incentivo para oxigenar la Fiscalía, el OIJ, el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, es muy importante ver en luces largas cuáles son las estrategias a nivel internacional que podemos adoptar para fortalecer nuestra defensa nacional. En estos momentos, algo que tenemos claro es el tema de la inteligencia y la inteligencia nos ayuda, obviamente, a fortalecer y desbaratar esos grupos criminales. Pero ir aterrizando al tema infantil, Jonathan, creo que lo más importante aquí es buscar una estrategia que hoy no hay, que no ha existido, que realmente diferentes actores sociales como el MEP, el PANI, el IMAS, Fuerza Pública, otras instituciones empiecen a desarrollar cómo vamos a actuar para que estos muchachos no deserten del sistema educativo formal, ¿Y cómo poderlos incluir. y cómo recuperamos a los que han estado saliendo? Porque el atractivo, lamentablemente, el atractivo de estar en estas secuelas o en estos ambientes de sicariato, de crimen organizado, es rentable para ellos, porque reciben a poca edad dinero que nunca pensó en tener, más cuando papás tienen problemas laborales o cuando el ambiente de los barrios está muy complicado. ¿Cómo atraerlos o sacarlos paralelo a una estrategia policial de extracción que estaba mencionando? ¿Cómo recuperarlos? Hay que ir, hay que ir por ellos, pero el tema es cuántos son, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, ¿cuántos son?
Si no sabemos los datos, necesitamos hacer un censo de decir cuántos jóvenes en Chacarita o en el Roble, en las zonas, no es en todo el país, en zonas conflictivas, más o menos 23 zonas conflictivas, poder hacer un censo y decir cuáles son los niños que tenemos en rezago educativo, cuáles son los niños que están en deserción, cuántos niños ya no viven con los padres y se van a vivir con los amigos. Todo eso son datos importantes que tiene que tener el Estado para poder darle una estrategia o contrarrestarlo y ir por esos niños. Es que no podemos, no podemos, tenemos que hacer el esfuerzo, por lo menos, de poderlos incluir al sistema educativo formal, un empleo joven, etcétera, porque si no, vamos a seguir el mismo ciclo, Jonathan. El OIJ desarticula una banda, pero los jóvenes van creciendo. Entonces, los jóvenes van creciendo, se abren espacios aquí, la vida de un joven, máximo 3 años que muere, ¿verdad? La vida útil de un joven en sicariato es máximo 3 años. Así es. Muere o va a la cárcel. Entonces, son desechables. Entonces, necesitamos ver realmente cuál va a ser la acción del Estado como tal para poder extraer esos niños, meterlos a un sistema, ya sea carcelario o rehabilitación, o realmente un tema educativo o un tema de empleabilidad. Los muchachos que no estén maleados, que quieran ingresar, pero todavía no han cometido delitos. Todo eso significa dinero, inversión, profesionales. Ahí está el Colegio de Criminólogos, grandes profesionales que están ahí, que pueden aportar muchísimo en estos proyectos, el Colegio de Psicólogos. Hay grandes profesionales en Costa Rica. Lo que necesitamos es la propuesta, la estrategia, el dinero, la voluntad política para poder lograr esto. ¿Es un tema de prevención? Sí, es un tema de prevención. ¿Vamos a durar años? Sí, 3, 4, 5 años, pero los resultados los vamos a ver. Lo vamos a ver en menos involucramiento de jóvenes en sicariato, menos delitos, y ese es el éxito que podemos tener en esto. No podemos, y yo siempre lo digo, no podemos ir al nutricionista y perder 10 kilos el próximo día. No, es un proceso. Nosotros necesitamos llevar ese proceso. Y lo que muchos de los estados hacen es punitivo, más cárcel, obviamente más tema represivo, que es importante, pero dentro de un plan integral. Prevención social, prevención del delito, empleabilidad, cultura, deporte. Jonathan, invertir en canchas de fútbol, iluminación, sí, ahí viene el rescate de espacios públicos, que es importante, en un tema integral. Las municipalidades, hay que traernos a las municipalidades para invertir en esos lugares, canchas de fútbol, muchachos que les gusta el tema de artístico, todo eso tiene que ir valorado en un proyecto a nivel nacional, pero en escala, ¿no? No podemos hacerlo a nivel nacional, necesitamos involucrar en las zonas más conflictivas, como los centros cívicos para la paz, excelentísimo eso, pero se están utilizando realmente, como Ujú. tiene que ser. Se le está extrayendo eso. ¿Y con qué Eso es lo que estrategia se está queremos. usando? No existe estrategia, no hay estrategia, no existe. En estos momentos yo no he escuchado ninguna. Está ahí y el joven más bien tiene que llegar a tocar la puerta. No, no, por eso te digo, si hay que hacer el esfuerzo para ir por esos jóvenes, hay que ir por esos jóvenes. Lo No que, que lo los que, jóvenes lleguen ahí. lo que estás planteando es pensar fuera de la caja de herramientas. Exacto, totalmente, disruptivo, totalmente. Porque es la única forma crear un verdadero ejército de profesionales que vamos a luchar por rescatar a un joven. Con solo un joven poder rescatarlo, le vamos a cambiar la vida a él y a su familia. Con solo uno. Pero si son muchos, vamos a cambiar el país. Esa es la diferencia. Y eso es lo que quiero que los políticos o los que van de diputados entiendan que realmente no es un tema punitivo, o más cárcel o más policías, es un tema de prevención. Si trabajamos fuerte con la prevención del delito, promoción de la paz en Costa Rica, con una verdadera política de Estado, Jonathan, en siete años vamos a ver los resultados positivos de una propuesta concreta que tiene que traspasar. Por eso hablo de una política de Estado. Va a traspasar otro gobierno. No podemos ver con luces cortas, no podemos ser mezquinos con los jóvenes. Necesitamos darles oportunidad. Pero eso sí, también vamos a sacarlos los que se portan mal y los vamos a meter a la cárcel. Claro. ¿Me explico? Es un tema integral, no es solamente sacarlos como en El Salvador.
Sacan y un tema de exterminio. Disculpe la Ma- palabra, pero así se llama. Mario, ahora que tocas ese tema, porque lo estaba pensando en este instante, a minutos de que ya se nos acabe el espacio para poder seguir conversando. Esto que estás planteando no es con una varita mágica, no es que en 3 meses un gobierno puede llegar y resolver el problema. Esto es materialmente imposible hacerlo así. Sí, exacto. Se necesita años, años de años. Pero por eso te digo, los gobiernos no le apuestan a la prevención porque la prevención no genera votos, mi estimado Jonathan. Lo que genera votos es la mano dura. Vamos a construir una cárcel, vamos a meter 5.000 policías más. Eso es más atractivo para la gente. Por eso, pero Pero no, por ejemplo, tomamos la decisión de, bueno, la mayoría de los costarricenses toman la decisión de votar por alguien que sea mano dura. Se construye en 6 meses una cárcel tipo El Salvador. Se contratan no sé de dónde 7.000 policías más. Esos dos componentes resolverían el problema. no, 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 jamás, jamás. Es que, Porque el problema es social, exacto, es el que problema a es eso me social. refiero, a eso me refiero. La varita mágica va más allá de una cárcel y policías. Exacto. Entonces, podemos tener la cárcel. ¿Necesitamos las cárceles? Sí, la necesitamos, claro que sí. Necesitamos los policías, sí, pero es un tema integral. Tenemos que tener un menú y en ese menú, en esa receta, tienen que ver todos los ingredientes. Si falta un ingrediente, si falta el tema de prevención, la receta no va a quedar bien. Necesitamos un plan, una estrategia, una política, un marco. Yo le llamo un plan maestro, ¿verdad? Un marco estratégico donde sí necesitamos la cárcel para sacarlos, pero una cárcel que rehabilite, ¿no? Por todos los convenios internacionales que tenemos. Necesitamos cuerpos policiales, pero con patrullas y habituallamiento. Necesitamos también trabajar el tema de prevención, rescatar a estos jóvenes, porque aquí el problema son los jóvenes, no son los adultos mayores, sí, y las personas, no, aquí el problema es que el crimen organizado está reclutando jóvenes en 23 zonas del país. Y esos jóvenes prefieren irse para ese sistema porque le está generando dinero, porque no hay un sistema educativo formal de calidad, no hay empleabilidad joven en esos lugares y realmente son tentados por estos grupos criminales. Mario. Entonces necesitamos, ujú, Perdonad que te interrumpa. La media de edad de la persona involucrada en crimen organizado en Costa Rica, ¿por dónde anda? la media puede andar, digamos, menos de 35 años, ¿verdad? Hace una población Eh, joven, una población que tal sí, es vez una el población problema, joven, pero ya vemos cabecillas de grupos criminales con 20 años, ujú, 19 años. Entonces, cabecillas de grupos criminales con 20 años, porque se matan entre ellos, entonces queda el sublíder ahí, la estructura, y coge el puesto. Matan al líder y vuelve a subir el otro. Y así, ¿por qué? Porque hay un nicho de mercado, hay un reclutamiento fuerte en Costa Rica de jóvenes. Son cientos de jóvenes que se reclutan al crimen organizado. Entonces, si matan al líder, ahí va la escala, ahí va la escalera, ¿verdad? Subiendo. Entonces van a pedir a más jóvenes involucrarse más. Entonces necesitamos parar eso, parar el tema del reclutamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una estrategia integral, no solamente prevención, prevención social, educación, tema social, becas, que se han reducido las becas en Costa Rica también eh, para estos jóvenes. Y también el tema que es muy importante, el tema de extraer ya sea por un estado de excepción, eso tal vez lo puedo explicar más después, ¿verdad? A eso es lo que tenemos que llegar. ¿Cómo hacemos para Costa Rica poder fortalecer el organismo de investigación judicial, que tenga más capacidad? Como yo te lo dije, el OIJ desarticula una banda por día, ujú, por semana. por semana. Necesitamos, necesitamos que ellos tengan la capacidad 3 o 4 bandas por semana. Pero eso se necesita recurso humano, Ujú. más peritos, médicos forenses, se necesita una estructura. También, Jonathan, yo creo que la Fiscalía y el OIJ tienen que salir del Poder Judicial, no lo quiero decir así, tienen que tener su propia autonomía financiera. No salir del Poder Judicial, pero sí tener su propia autonomía. En estos momentos, el gobierno no le quiere girar el dinero
al OIJ para más plazas. ¿Por qué será? Pero si ellos tienen su propia autonomía, ellos administran su propio dinero y contratan las plazas que tienen que desarrollar. Eso es muy importante para la independencia a la Fiscalía y al OIJ. No depender solamente del poder Ejecutivo o de los magistrados, sino realmente necesitamos hacer cambios estructurales en el país. No solamente desbaratar grupos criminales, sino también fortalecer todos estos cuerpos policiales, porque si seguimos desbaratando grupos criminales, van a haber también un reclutamiento más fuerte año con año. Y estamos hablando de un delito nada más, mi estimado Jonathan, sicariato. Hay trata de personas, Sí. venta de drogas, robo de vehículos, minería ilegal, delitos informáticos que se 400% de aumento de delitos informáticos que hay en Costa Rica, que también las fiscalías no están fortalecidas para el tema de ciberdelitos, ¿verdad? Entonces, mi preocupación es el sicariato infantil. Mi preocupación es que se está desangrando el país. Y para desangrar el país no podemos abarcar todos los delitos. A mí me gustaría acabar con todos los delitos, no se puede. Necesitamos cuál es el que nos chima el zapato. El sicariato. El sicariato nos está chimando. Sí, hay una venta de droga, narcomenudeo, una política de consumo de drogas en el país que no existe. Necesitamos fortalecer eso. ¿Por qué hay tanto consumidor en Costa Rica? ¿Cómo es que un búnker genera 5 millones de colones al día? Porque hay consumidores. Entonces, y está entrando mucha droga también. Entonces, necesitamos fortalecer eso, los búnkeres, eliminar los búnkeres en Costa Rica. Se necesita entrar, pero de verdad, se necesita con mano dura, pero realmente también desarrollando un plan integral. No solamente mano dura como tal, sino como un plan integral donde venga esa prevención social, esa prevención y mirar con luces largas, mi estimado yo. Mario, muchísimas gracias por este programa lleno de propuestas, que es al final de cuentas lo que se necesita para considerar decisiones a futuro. Claro, así es. Muchas gracias, bendiciones. Igualmente, y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado en sintonía. Mañana un nuevo programa de Red Democrática. No se lo pierdan. Dios los bendiga.